me sigan por favor. Dios, ¿cómo se hizo conocer en el mundo entero? ¿Cuál era el testimonio de Dios aquí en la tierra? Israel. Amén. Dios tomó a Abraham y le dijo: en ti la bendición que voy a hacer se va a expandir a todas las familias del mundo entero. Hablaba ahí de una bendición espiritual que iba a alcanzar aún a los gentiles. Pero esto no anulaba la promesa a la descendencia de Abraham. Por eso es que cuando Dios se le aparece a Moisés, le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para liberar a su pueblo de Egipto, que ya Dios le había revelado a Abraham que iban a estar 430 años prisioneros. Antes de morir Abraham supo que le iba a esperar a su descendencia. Imagínense. Y antes de morir Moisés, Dios le revela a Moisés que después de entrar a la tierra prometida, ellos iban a ser esparcidos por desobedientes. Y esto antes de morir Moisés, se lo anuncia al pueblo. Y mientras hablaba con mi esposa el otro día, le decía: ¿saben? Los que entraron a la tierra prometida, ellos sufrieron, padecieron, pelearon guerras, vencieron gigantes, hasta que conquistaron lo que Dios les prometió. Pero la nueva descendencia heredó todas las riquezas que no les costó a ellos, que fueron gratis, sin ningún sacrificio. Amén. Empezaron a vivir en la comodidad, y esa generación fue la que después se prostituyó espiritualmente. Y por lo tanto, Dios tuvo vuelta que castigarlos. Y resumiendo así la historia, por la desobediencia que era continua, una y otra vez, hasta que el Señor manda a los profetas, a Jeremías, a Isaías, a todos los profetas, a anunciar cómo iba a terminar este pueblo. Aunque si los profetas seguían dos corrientes diferentes, así que se abrían, y que presentaban al Mesías como el Cristo, el Mesías sufriente. Entonces venían algunos profetas y decían las señales proféticas para conocer al Mesías. He aquí, por ejemplo, iba a ser muerto en medio de dos transgresores. Otro dijo: sus vestidos serán echados y puestos a suerte. Otro dijo: bueno, en su muerte, en vez de darle agua, le van a dar vinagre. ¿Me explico? Otro profeta dijo: he aquí, nacerá en Miqueas 5:2, dijo: nacerá en un pueblo pobre, que será en Jerusalén, en un pueblo que se llama Belén. He aquí la señal por medio de una virgen. Entonces, habían tantas profecías que profetizaban de él en una corriente, el Mesías sufriente. Amén. ¿Me estoy explicando? Y había en cambio otros profetas que predicaban sobre el Mesías soberano, que iba a venir a liberar a Israel y a reinar sobre ellos, y que Israel ya no sería cola sino cabeza. ¿Me estoy explicando? Entonces el profeta Isaías profetizó, Isaías 61, usted lo lee en casa. Él profetizó la venida de Cristo en dos tiempos. Y el primer tiempo lo llamó el tiempo de la gracia, del favor de Dios para con los hombres. Amén. Por eso que cuando se le aparecieron los ángeles a los pastores y la estrella estaba ahí resplandeciente, los ángeles se le aparecieron y le dijeron: hoy está naciendo el Mesías, el Rey, el Salvador. ¿Se da cuenta? Porque se tenía que cumplir lo que el profeta Isaías dijo: el ungido de Dios en su primera venida era el Cristo sufriente, que venía a morir por nosotros los pecadores.
Pero ¿cuál era la señal para identificarlo? La señal para identificarlo es que sus credenciales, es que sobre él reposaba y él era el ungido de Dios, que venía a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a hacer caminar a los paralíticos, a traer liberación. ¿Me explico, hermanos? Por lo tanto, cuando en Lucas capítulo 4, él lo invitan en la sinagoga y le dan las profecías de Isaías, él abre esa profecía. Y mire, él se detiene cuando él busque su Biblia si me está siguiendo, Isaías 61, cuando él dice aquí, el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y él ahí se detiene en Lucas capítulo 4, cuando él dice, hoy delante de vosotros se ha cumplido esta profecía. ¿Qué? Lo que había dicho en el versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, así comenzó Jesús en la sinagoga. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, Dios. Me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y cerró, no siguió leyendo. Y digo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. Se identificó directamente. ¿Por qué no siguió leyendo la segunda parte que dice, y el día de venganza del Dios nuestro? ¿Por qué? A consolar a todos los enlutados. Porque esas son las dos venidas. En la primera venida, el Mesías sufriente se presentaba para proclamar el año de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Lo que los ángeles le dijeron a los pastores que se le aparecieron. Pero la otra venida lo identifica como el día de la venganza. La primera vez vino como el Mesías sufriente. La segunda venida va a venir como el Mesías soberano que viene a vengar. Y ira, el día de la ira de Dios. Que el profeta Jeremías, Ezequiel y todos profetizaron. Dios se le aparece a Daniel y le muestra los imperios en el capítulo 2 y en el capítulo 7. En el capítulo 2, bajo la visión humana, la estatua que le hace ver a Nabucodonosor. Pero en el capítulo 7 le muestra las bestias, que son los mismos imperios del capítulo 2. Amén. Y le muestra el futuro de su nación. Por eso en Daniel capítulo 9, versículo 24, se refiere a su pueblo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel. ¿Me explico, hermano? Y le habla de un tiempo, de la última semana de 7 años. Y cómo iba a terminar Israel al final de la 70ª semana, reconociéndolo al Mesías, que iban a rechazar en su primera venida. Porque los otros profetas habían dicho también que él iba a ser renegado de su propio pueblo. Y estaba profetizado que iban a ser sus corazones endurecidos. Por eso cuando llega Mateo capítulo 12, en Mateo capítulo 12 le portan a un hombre ciego, mudo, alguien endemoniado. Y viene Jesús y comienza a liberarlo, a sanarlo. Y ellos se preguntan, y el pueblo dice, ¿no será este el hijo de David? Y entonces viene, en otras palabras, lo estaban identificando con el Mesías. ¿No será este el hijo de David? ¿Por qué echa demonios? Sana enfermo, resucita muerto, hace maravilla. Y los fariseos y los religiosos comenzaron a decir, no, este echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, Belzebú. Y ahí fue el rechazo total de la nación de Israel hacia el Mesías prometido. Pero Jesús les dijo, escúchenme. ¿Cómo puede prevalecer una casa dividida? ¿Cómo? Por eso tenemos que entender que las profecías, tanto del Antiguo Testamento y las que se tienen que cumplir en el Nuevo Testamento, siempre las profecías se han cumplido en una interpretación literal, no simbólica.
Amén. Y si las profecías se van a seguir cumpliendo de una manera literal, lo que nosotros tenemos que entender que el testimonio, ¿me están siguiendo y están tomando atención? El testimonio de Dios en la tierra, ¿cuál era? La nación de Israel. Pero la Biblia dice que estaba profetizado que el testimonio de Dios aquí en la tierra, que era Israel, iba a ser endurecido por sus continuas rebeldías. Cuando la palabra de Dios usa la palabra endurecimiento, se refiere de la lengua original a un callo. ¿Cuántos pueden ver mi callo aquí que tengo? Son años que han pasado, porque cuando estuve en la vida militar nos hacían hacer así las flexiones de pecho, así, en piedras calientes. Las piedras se pegaban aquí y después salía la pus. Y después se formaba la capa. Hasta que esto quedó. Son años que han pasado. ¿Cuántos pueden ver mi rodilla? Como de camello. ¿Por qué? Porque cuando usted está tanto tiempo de rodilla, se forma un callo. Eso significa la palabra endurecimiento. Por una acción continua. Entonces Dios profetiza que por medio de esa rebeldía, el testimonio de Dios aquí en la tierra iba a ser puesto de lado. Y si usted lee Romanos capítulo 9, desde el capítulo 9 al capítulo 11, Pablo lo explica claramente y hace una diferencia entre Israel y la iglesia. ¿Qué ha sucedido con Israel? Dice Pablo. ¿Sabe que el testimonio de Dios aquí en la tierra, que era Israel, proféticamente iba a ser puesto de aparte? Pastor, denos un ejemplo. Mateo capítulo 13. Sígame, hermano. Espero con la ayuda de Dios estar resumiendo. Cuando llega Mateo capítulo 13, que el Señor comienza a decirle a Israel: yo tengo que ir a otras ovejas, porque yo tengo otra grey. Y comienza el Señor a revelar los misterios del reino a los discípulos. Y los discípulos dicen: pero ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué? Y miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo, vamos a leerlo del versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Y él respondió y le dijo: porque a vosotros he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque al que quiere que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos: pues ¿sabe por qué les hablo por parábola? Porque tiene que cumplirse la profecía de Isaías hacia mi persona. Que este pueblo me iba a rechazar, que no me iban a reconocer como el Mesías, ni aún porque yo haga prodigios, señales, maravillas entre vosotros. Sus ojos iban a estar cerrados, no podían creer. ¿Por qué? Porque la salvación venía por los judíos, porque ellos iban a ser apartados. Por eso mire, hermano, la mujer del pozo de Samaria estaba ahí y se puso a hablar con Jesús. Empezó a hablar de religión. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Y sabe qué le dijo Jesús a esta mujer samaritana? La salvación viene de los judíos. Tremendo. ¿Por qué? Porque por medio de la profecía bíblica, la salvación venía por el testimonio que Dios tenía aquí en la tierra, Israel. Y Jesús aparece en escena. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tenía que cumplirse. Por eso es que Juan, Mateo, Marco, Lucas y Juan repiten este versículo que acabamos de leer.
Y Juan dice, no pueden creer. No, era algo que, hermano, ¿creer es fácil o es difícil creer? ¿Creer es fácil o es difícil? Mire, los gentiles creían en Cristo. Por ahí se acercó una cananea y un día le dijo, sana a mi hija, está enferma. Jesús le dice, no, yo soy enviado a la casa de Israel y no es posible que yo quite el pan de mis hijos y se lo dé a otros. Y la cananea le dijo, sí, padre, pero aún las migajas que caen de la mesa, comen los perritos. ¿Cómo usted se sentiría? Imagínese la fe. Y Jesús dijo, oh mujer, no he hallado tanta fe, dice, ni en Israel. Israel no creía ni porque veía los milagros. Le dijo, va mujer, tu hija es sana. Tremendo. Creían otros, pero Israel no creyó. Y estamos en el 2022. ¿Y saben qué Israel está esperando? A su Mesías. Recién está esperando Israel a su Mesías. Pero bíblicamente ellos van a aceptar no al verdadero Mesías, sino al falso Mesías. ¿Me estoy explicando? Y por eso es que Israel está en una ceguera espiritual y judicial de parte de Dios. Y hasta el día de hoy, si es un pueblo de sangre, donde solamente en toda la historia de Israel, juicio, castigo, sangre. Cuando Pilato se lavó la mano, dijo, yo me lavo la mano de la sangre de este inocente. ¿Y sobre quién será la sangre de este hombre? Y todo Israel dijo, sobre nosotros y sobre los hijos de nuestros hijos. Y por eso es que, mire, la ceguera espiritual los llevó a proferir juicio hacia ellos mismos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Pablo hace una pregunta y dice, ¿qué ha acontecido a Israel? ¿Qué ha acontecido? Le dice a la iglesia, cuando usted lee del capítulo 9 al capítulo 11, cuando Pablo está explicando la diferencia que existe entre Israel y la iglesia, llega al capítulo 11 y vamos al versículo 25. Miren lo que Pablo le dice a la iglesia le dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Y sabe cómo llama a la iglesia? Si usted ha leído Colosenses, Efesios, cómo Dios le reveló este misterio. ¿Y cuál era el misterio? No de la salvación a los gentiles, sino que Dios iba a formar una identidad llamada la novia de Cristo entre gentiles y judíos. Lo que hoy enseñó nuestro hermano Ricardo, porque ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos ¿de quién? ¿Conciudadanos de quién? De la familia de Dios, de Cristo, porque de los dos pueblos ha hecho uno. Está hablando de un cuerpo, y ese es el misterio en ese sentido que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Porque la iglesia no vino a la existencia hasta que Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Ahí vino a la existencia la iglesia. Por eso por primera vez en Mateo 16, después que el Señor es rechazado por los judíos y él dice, yo me voy a otras ovejas, porque tengo otra grey. Por primera vez aparece la palabra iglesia en Mateo 16 y dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Me están siguiendo, hermana iglesia? Yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del mismo infierno van a prevalecer contra ella. Ahora,
Pastor, nos dejó en Romanos 11. Miren lo que ahora dice Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí hay algunas revelaciones. La primera revelación es la palabra misterio. Este misterio lo colega con la iglesia, porque está hablando de la diferencia que hay entre la iglesia e Israel, y que no fue revelada en el Antiguo Testamento. Por eso en Colosenses dice él claramente que este misterio le fue revelado a él, que había estado escondido en los siglos pasados. Lea conmigo Colosenses capítulo 1. Aleluya. Versículo 25. No, mejor del 26 para que el misterio que ha estado oculto desde los siglos y edades, que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio era la iglesia, y Pablo le dice, hermano, no quiero que ignoréis este misterio, que fue oculto de los siglos pasados, pero que ahora se ha sido revelado, que Dios iba a formar una nueva identidad llamada la iglesia, la novia de Cristo, que apareció en escena para interrumpir el programa que Dios tenía con Israel y quitarlo de escena al testimonio de Dios aquí en la tierra, Israel, y endurecerlo en parte y ponerlo a un lado hasta que entre la salvación a los gentiles. Y Pablo habla aquí de una numeración que solo Dios la sabe, y de un tiempo. Por eso usted subraya ahí en su palabra la segunda revelación, endurecimiento. Primero revela el misterio, que es la iglesia. Segundo, revela que hay un tiempo de endurecimiento en el que Dios ha puesto aparte, no que lo ha eliminado, no que no tiene nada más que hacer con Israel, no, sino que lo ha endurecido por un tiempo. Y por eso dice ahí la palabra endurecimiento en parte. Quiere decir que el endurecimiento era universal, nacional, pero esto no eliminaba la salvación individual. Por eso es que hay judíos que se han convertido y que ahora son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Me están siguiendo? Así que aunque si nacionalmente Israel está endurecido, y por eso es que Pablo dice que hasta el día de hoy, cuando leen, tienen un velo. Tienen un velo. No pueden entender que han rechazado al Mesías. Y que ahora en el muro de los lamentos, cuando usted ve a los rabinos que lloran por el Mesías, no crea que están esperando al Cristo que nosotros tenemos como Mesías. Ellos esperan al anticristo. Porque la Biblia dice claramente en Apocalipsis capítulo 13 que va a surgir una bestia del mar, de las Naciones Unidas, de las alianzas que se están haciendo en el mundo. Pero este personaje no solo aparece en Apocalipsis 13, aparece que en Israel va a aparecer otro personaje que también se va a unir a la bestia para trabajar juntos y poner un gobierno global en sus manos y una identidad global, porque cuando llega el versículo 17 de Mateo, de Apocalipsis 13, dice que nadie podrá comprar ni vender, sea rico, sea pobre, sea libre, sea esclavo, si no tuviese la marca de la bestia. Estos dos personajes, por lo tanto, mientras Israel está esperando a su Mesías, de las alianzas de las Naciones Unidas va a surgir la bestia. Ay, hermano.
Pastor, no estoy entendiendo nada. Esto es alimento sólido. Por lo tanto, mis santos en Cristo, ahora estamos esperando. Usted, ahora subraye la otra palabra que está revelando Pablo. En el versículo 25 dice, hasta. Quiere decir que hay un tiempo limitado en el que Pablo está diciendo que este endurecimiento va a ser removido en Israel. Por eso dice, hasta que haya entrado. Y este hasta tiene que ver con un número de gentiles que entren a formar parte de la iglesia de Cristo. ¿Me están siguiendo? Que entren a formar parte de la iglesia de Cristo. Y solo el Señor sabe cuánto tiempo, cuánto falta para que un gentil forme parte de la iglesia. Y el día que entre el último gentil que Dios conoce, que tiene que formar parte de la iglesia de Cristo, entonces la iglesia está pronta para ser levantada. ¿Me están siguiendo, mis santos en Cristo? Por favor, no se entretenga. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que el que era testigo de Dios aquí en la tierra fue endurecido, fue puesto aparte por un tiempo, hasta que la plenitud de los gentiles entren. Y tenemos que saber distinguir entre la plenitud de los gentiles que está hablando aquí, con la plenitud, con el tiempo de los gentiles que Jesús habló en Lucas 21-24. Porque Jesús dijo que Israel iba a estar subyugada, políticamente hablando, del poder gentil, y ahí habló de un tiempo de los gentiles. Y desde que Israel comenzó a ser cautivo por su desobediencia, y cuando apareció Cristo en escena, estaban bajo el imperio romano, hermano, hasta el día de hoy, Israel sigue subyugado en el tiempo que la Biblia lo llama el tiempo de los gentiles. Pero no tenemos que confundir el tiempo de los gentiles con la plenitud de los gentiles, que son dos cosas muy diferentes. La plenitud de los gentiles que van a formar parte de la novia de Cristo de la iglesia, ellos tienen un tiempo limitado hasta que llegue el último a completar la plenitud de los gentiles. Pero el tiempo de los gentiles se terminará cuando Cristo venga por segunda vez en gloria y ponga sus pies en el monte santo y defienda a Israel, cuando las fuerzas del norte estarán matando a Israel y la cuarta parte de Israel estará muerta. Entonces el Señor aparecerá y una cuarta parte toda se va a convertir. Por eso dice aquí en el versículo 26, siga conmigo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Está hablando de esa parte, de esa sola cuarta parte que quedará. Y vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Aleluya. Por lo tanto, mis santos hermanos, Pablo está haciendo una distinción entre Israel y la iglesia. Y si lo que dice Pablo, hermano, tengo que decirle a todos, hermanos, que nosotros, si somos iglesia del Señor, el tiempo para nosotros se está terminando. Porque pronto, cuando la plenitud de los gentiles llegue, el último de los gentiles a convertirse y a formar parte de la novia de Cristo, va a cumplirse lo que dice segunda de Tesalonicenses, donde Pablo le dice que hay alguien que impide que el hombre de iniquidad, que el hombre de pecado se manifieste. Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, sino que hay alguien que en el presente lo detiene. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Ese alguien que lo detiene, que no deja que el anticristo se manifieste, es el Espíritu Santo. Y así como la iglesia vino a la existencia cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, lo que va a suceder ahora,
cuando llegue el último a convertirse, de que complete la plenitud de los gentiles, de la novia de Cristo, la acción reversiva del Espíritu Santo. Va a haber una separación. Pablo está hablando ahí en Tesalonicenses que va a suceder una separación. Porque tiene alguien que ser quitado, el que impide que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Por lo tanto, estamos llegando, y Pablo dice que no vendrá esta manifestación del anticristo, y Pablo habla de una señal, sin que antes venga la apostasía. Vivimos en un mundo apóstata. Vivimos en un mundo que ha traicionado a Dios, que ha traicionado la fe. Y que la condición misma de la iglesia es apóstata. Y que hay solo un pequeño remanente. Porque tenemos que saber diferenciar entre el Israel nacional, amén, y también el Israel espiritual. Porque antes de que la iglesia venga a la existencia, me están siguiendo más de iglesia, habían judíos salvos, pero no había iglesia. Pero eran judíos espirituales, porque abrazaban la fe de su padre Abraham. Y por eso es que la salvación es por medio de la fe. Y si nosotros gozamos ahora las bendiciones del nuevo pacto, no es porque la iglesia es Israel y está sustituyendo a Israel, sino porque por el nuevo nacimiento, porque para instituir el nuevo pacto se necesitaba una sangre de un hombre santo, puro, inocente, el sacrificio de un cordero. Y Juan identificó ese cordero. Juan capítulo 1 versículo 29. Era ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo murió e instituyó con su sangre el nuevo pacto. Pero las promesas terrenales son para los judíos. Por lo tanto, en la práctica, en la iglesia no se están llevando a cabo ni cumpliendo las bendiciones del nuevo pacto, sino que espiritualmente la iglesia tiene bendiciones espirituales, celestiales, no terrenales. Por eso es que es necesaria la segunda venida de Cristo, para que Israel todo se convierta, la cuarta parte que quede, y se cumpla en ellos la bendición del nuevo pacto, porque van a reconocer a Cristo como su verdadero Mesías. Ahora, si interpretamos las palabras de Pablo con respecto a cuándo será quitado el velo de Israel, el endurecimiento, ¿cuándo será? Si es en el momento del rapto. Estamos viviendo hoy el tiempo de la gracia, que es el tiempo que vino a interrumpir el programa de Dios con Israel, porque fue puesto aparte para que entre la salvación a los gentiles y Dios formar un solo cuerpo, la novia de Cristo, entre judíos y gentiles. Pero como la iglesia no participó en los tiempos del pasado, en el programa que Dios tenía con Israel, la iglesia tiene que ser sacada de escena antes de que Dios reanude su programa con su pueblo Israel. ¿Me estoy explicando? Así como no tuvo ninguna participación la iglesia con Israel en el pasado, no tendrá ninguna participación con Israel en el propósito de la gran tribulación, que se va a manifestar para probar al mundo entero y para probar a Israel. ¿Me estoy explicando? Porque Israel tiene que reconocerlo a Cristo. Así que como la iglesia no participó ni en el pasado, tampoco va a participar en el futuro. Por lo tanto, tiene que ser sacada de escena la iglesia para que Dios quite el endurecimiento de Israel y vuelta se activa el testimonio de Dios aquí en la tierra a Israel. Y Dios levantará en ese periodo 144,000 judíos que van a testificar al mundo entero. Y Dios va a levantar 2 testigos también, dice la Biblia. Y Dios va a traer 2 ángeles también, hermano, a predicar el evangelio del reino. ¿Y sabe qué va a pasar en el mundo entero? Todos los judíos que están esparcidos a nivel mundial
el velo se les será quitado. Y cuando los 144,000 y los 2 testigos comiencen a predicar el evangelio del reino, estos se van a comenzar a convertir. Y son estos los santos de la gran tribulación, que se van a convertir, y que el anticristo les va a hacer guerra. Les va a hacer guerra y los va a matar, los va a vencer. Por eso que cuando en el Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 la iglesia es arrebatada y la Biblia dice que la voz del cielo Juan la oye y le dice: sube acá. Y si usted lee Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, hermano, usted ve ya la iglesia de todo tribu, pueblo, lengua y nación delante del trono de Dios, alabando y glorificando a Dios. No son ángeles. Porque Juan dice: ¿quiénes son estos? Son los que han redimido, los que han lavado sus pecados con la sangre del Cordero. Y él llora y dice: pero no hay quien abra los sellos. No es ahí el Cordero. El Cordero aparece en el cielo ya con una multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación delante del trono de Dios, alabando y glorificando a Dios. ¿Me está siguiendo, amada iglesia? La iglesia ya no está en ese periodo de la tierra, está en el cielo. Y cuando llega al capítulo 7, Juan ve hombres con vestiduras blancas, pero ¿y quiénes son estos? ¿Y de dónde vienen? Y el ángel le dice: estos son los santos de la gran tribulación, que están siendo muertos. ¿Saben quiénes esos son? No son gentiles. Esos son los judíos que el endurecimiento se les acabó. El velo se les quitó. Y de toda nación, pueblo, lengua, que están esparcidos por el mundo, en el período del anticristo, cuando un judío se convierte, es radical, pierde todo, pierde herencia, lo desheredan. ¿Saben por qué? Los judíos cristianos hoy vienen desheredados, porque el momento que ellos creen en Cristo son traicioneros. Tremendo, hermano. Y esa será la gente que estará dispuesta a morir por Cristo. Porque los gentiles, el tiempo de la gracia para nosotros es ahora. Es ahora. Y estando ahora, por eso Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual vive en vosotros, mora en vosotros? Porque ahora el Espíritu Santo está aquí en la tierra como residente. Vive la novia de Cristo en la iglesia. Pero hay quien impide que se manifieste el anticristo. Y es porque el Espíritu Santo es en la tierra residente. Pero va a ser quitado de escena pronto. Y Él no se va solo. Él va llevando a la novia. Amén. Así que el Espíritu Santo se va de la tierra como residente, no como deidad, porque Él sigue siendo Dios. Amén. Pero levanta a la novia y entonces sucederá, hermano. Busque conmigo 2 de Corintios, capítulo 3. Yo espero estarme explicando, hermano. Sé que esto es tanto de hablar. Dice la palabra de Dios así. Aleluya. Dice así, leamos el capítulo 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy, hablando del pueblo de Israel. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aleluya. Este velo tiene que ver con el endurecimiento que está hablando en Romanos capítulo 11, versículo 25. Y si la interpretación es correcta, hasta que el día que llegue el último gentil a convertirse al Señor, que Dios lo conoce, hermano, y la iglesia sea arrebatada, porque el que impide que el hombre de pecado se manifieste es el Espíritu Santo, y como reside en la iglesia,
iglesia levanta la iglesia, hermano. Tremendo. ¡Qué gloria! Y nadie alaba y ni glorifica a Dios, hermano. ¡Qué tristeza! ¿Sabe qué deberíamos decir? Gloria a Dios. Porque esto está pronto para terminarse. Y yo creo que estamos llegando, hermano. Por eso es que en 2 Tesalonicenses dice que Dios mismo, en ese tiempo de la gran tribulación, mientras que a los judíos se les ha quitado el velo, el endurecimiento se les acaba, hermano. ¿Qué pasa con los gentiles? La Biblia dice que Dios mismo le da un poder engañoso para que haga prodigios, señales, milagros, a fin de que crean la mentira del diablo por cuanto no quisieron obedecer la verdad del evangelio, a fin de que todos sean condenados. Tremendo. Así que los que van a estar creyendo en el anticristo, hermano, dice, no, yo tengo otra segunda oportunidad. Me quedo y después, si ahora, en el tiempo de la gracia, que está el Espíritu Santo redarguyendo, operando, se es indiferente, insensible, y se está dejando llevar y adaptar todos los sistemas de este mundo, difícil será que los gentiles se salven. ¿Sabe quién yo creo que se van a salvar? De toda pueblo, tribu, pueblo, lengua y nación, serán los judíos que se les quite el velo. Esa gente sí estará dispuesta a morir, ¿sabe? Esa gente sí. Ay, hermano. Y esto usted no lo ha escuchado, ¿verdad? Pero la Biblia es clara, hermano. Por eso es que Juan se asombra y dice, ¿quiénes son estos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde? Si ya nosotros como iglesia estamos en el cielo. ¿Se da cuenta? Hermano. Y por eso es que en el capítulo 6, cuando llega al versículo 9, las almas que están siendo decapitadas, muertas ahí, dice, ¿hasta cuándo venga la sangre de nosotros? Y el Señor les da vestiduras blancas y les dice, faltan hermanos. Y los identifica como hermanos. Que mueran así como ustedes han sido muertos. ¿Hasta cuándo venga la sangre de nosotros, de los que están en la tierra? ¿Y sabe por qué la oración se hace en ese tiempo? Porque es un tiempo de juicio. Porque el Nuevo Testamento enseña a orar por el que te maldice, a orar y bendecir a tus enemigos. Pero ¿por qué aparece una oración así de venganza? ¿Por qué? Aparece una oración de venganza en Apocalipsis, que forma parte del Nuevo Testamento, por el tiempo en el que están viviendo. Es un tiempo de juicio. Y es por eso que ellos oran a Dios pidiendo venganza. Porque es tiempo de juicio. Usted se imagina a los dos testigos que son misioneros en el tiempo de la gran tribulación, echando fuego del cielo. Usted imagínese ahorita un misionero que diga, tú no quieres creer, fuego del cielo, cae el Señor. Usted no ve a un misionero así. Usted ve a un misionero que muere por el evangelio hoy. Pero en aquel tiempo estos dos testigos, no quieren creer, Señor, que no llueva, que haya sequía. ¿Sabe por qué hablan así? ¿Y por qué se van a manifestar así? Porque es tiempo de juicio. Las oraciones son diferentes. La misión es diferente. Mis santos, yo espero de todo corazón. Me he alargado mucho, pero ¿me quedo aquí o quieren seguir escuchando? Es tiempo que despertemos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos llegando al tiempo de la culminación de Apocalipsis capítulo 3. Donde el Señor le dice claramente, y busque conmigo Apocalipsis capítulo 3, con esto los dejo, hermano. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. La promesa es para la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La promesa es de guardar a la iglesia para que no pase ese tiempo de tribulación,
de juicio, de ira, de indignación, por cuanto ha guardado mi palabra de mi paciencia, dice. Ahora, para entender esto, tenemos que entender la palabra morar, que es la palabra katoikeo de la lengua original, que se usa, hay tres palabras, katoikeo, oikeo y paraoikeo. Y todas tres, porque la lengua griega es así, es rica en significado. ¿Cuál de esas tres palabras el Señor está usando aquí? Está usando la primera, katoikeo, que quiere decir morada en sí, para aquellos que han hecho una morada en sí. Y que es la misma palabra que usa en Colosenses capítulo 2, versículo 9, cuando toda la deidad de Cristo moraba corporalmente en la persona de Jesucristo. Y es la misma palabra que usa en Efesios capítulo 3, versículo 17, donde Cristo mora por la fe en nuestros corazones. Es una morada permanente en sí. Y dice el Señor, yo te voy a librar de la ira, del juicio, de aquellos que han hecho su morada aquí en la tierra. No está hablando de algo geográfico, sino de algo moral. ¿Me está siguiendo, amada iglesia? Porque el mundo no guarda la palabra de Dios, pero la iglesia sí ahora. Por lo tanto, porque katoikeo tiene en sí, en mente, una expresión genérica. Y paraoikeo tiene un significado de una residencia temporal. Nosotros como iglesia tenemos una residencia temporal aquí en el mundo, porque somos peregrinos y extranjeros. Por lo tanto, cuando Dios ve a la iglesia, la ve en Cristo, perfeccionada en Cristo, unida a Cristo, porque Cristo es la cabeza y ella es el cuerpo. Porque Cristo es la piedra angular y la iglesia es el edificio. Amén. Porque Cristo es la raíz y el tronco y la iglesia son las ramas. Amén. Porque Cristo es el esposo y la iglesia es la novia. Por lo tanto, existe unión y unidad entre el creyente y Cristo. Y Dios y la iglesia no puede estar sujetada al juicio de la gran tribulación. Por eso la promesa es para la iglesia. Y le dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora. No dice en la hora, sino de la hora. Quiere decir que no tiene ninguna participación de ese tiempo de prueba, de terror, de juicio. ¿Me está siguiendo? Por eso es que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 y versículo 10, dice que ahora nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Y cuando llega el versículo 10 dice, sea que velemos o sea que durmamos, no somos puestos para pasar la ira. Amén. Aleluya. Amén. Sino para ser librados de toda ira. Mis santos en Cristo, entendamos quiénes somos, dónde estamos y en quién vivimos como iglesia del Señor. Y no podemos seguir aceptando todos estos sistemas que el mundo nos está imponiendo. Porque esta identidad global y este sistema global que está capturando la mente y doblegando la voluntad de la humanidad, es porque le está abriendo, así como Juan el Bautista vino a prepararle el camino a Cristo, así las alianzas y la Unión Europea y todo el sistema del mundo, con todos estos sistemas, están abriéndose el camino al anticristo para que la humanidad lo acepte. Y hoy, por la tecnología, todo lo que dice Apocalipsis, que nadie podrá ni comprar ni vender si no tuviera la marca, está hablando de un sistema tecnológico que hoy es posible hacerlo. Amén. Y son muchos los sistemas que bombardean la mente y la voluntad del hombre para doblegarla. Y hoy nadie puede prelevar si no tiene una tarjeta con un microchip, no puede prelevar dinero. La gente quiere eliminar el contante. Mis santos en Cristo. Bueno, la gente se acostumbra y dice, es mejor, sí, es mejor.
Ahora hasta se están poniendo algunos microchips aquí en la mano o en la frente, tal como dice la Biblia. Hoy la gente se está acostumbrando a cualquier negocio, poner la mano en la frente. Ya la gente está adaptando esos sistemas. Mis santos en Cristo, despertemos, porque estamos a las puertas, hermano, de lo que la Biblia llama el arrebatamiento. Amén. Yo espero de todo corazón, hermano, que el Señor me ayude a seguir predicando. Les he tratado de resumir para que podamos entender el tiempo en el que hoy estamos. La iglesia le queda poco tiempo para ser quitada de escena en el mundo como testimonio de Dios y darle paso, porque Dios va a reanudar su programa con Israel. Amén. Y darle paso al nuevo testimonio. Y por eso es que Dios va a preparar 144,000, que ya creo que está preparándolo, hermano. Y va a haber una lucha y los juicios de Dios vienen a la tierra. Pero así como la iglesia no participó antes del programa que Dios tenía con Israel porque no venía la existencia, así mismo va a tener que ser quitada antes de que Dios reanude su programa con Israel. Así que nos vamos. Amén. Padre Santo, te alabo y te glorifico y te doy gracias y espero de todo corazón, Señor, que esta palabra haga temblar nuestros corazones y nos despierte espiritualmente.